voy a enseñar la estrategia definitiva para convertir a cualquier país en potencia mundial. Prácticamente el único requisito es tener acceso al mar desde el early game, porque vamos a necesitar barcos para poder invadir el país que veréis en el vídeo. Además, esta estrategia es compatible con la mayoría de mods y también con el juego vanilla, y estoy seguro que a muchos de vosotros os va a servir, así que vean el video hasta el final, porque esto podría ser un antes y un después para vuestra jugabilidad de Victoria 2. Vale chicos, y para implementar esta estrategia vamos a jugar con cualquier país que tenga poca población. En este caso he elegido a Colombia, que bueno, no es que tenga tan poca población, sin embargo creo que es un ejemplo perfecto con el cual podemos hacer este tutorial y sobre todo esta estrategia. Lo que he hecho ahora mismo es iniciar una partida y preparar un poco al ejército con la mayor cantidad de tecnologías posibles. En este caso, bueno, no tenemos muchas, apenas tenemos 5 y estamos yendo por la sexta tecnología del ejército. En armada tenemos 3, lo cual sigue siendo muy poco, la verdad. Y en total tengo 6 brigadas del ejército, ¿vale? Como podéis ver, tenemos 4 infantería, 1 artillería y 1 de Crusaders. Y lo que queremos hacer es invadir a China y pedirle la mayor cantidad de estados posibles. Sin embargo, para eso primero necesitamos una cercanía territorial, y para ello vamos a conquistar primero Vietnam. Esto depende demasiado del mod. En este caso estoy jugando con el HPM, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es pedirle el sur de Vietnam. Lo que queremos es aumentar la cantidad de brigadas y tener una cercanía a China para una posterior y muy cercana invasión. Así que lo que vamos a hacer ahora es justificarle a Vietnam por una concesión. Let's go. Y ya he preparado de antemano nuestra flota imperial. Estoy haciendo 2 barcos más para poder llevar movilizados hasta Vietnam, que esperemos que sean aún así suficientes para poder derrotar al ejército de Vietnam, que tiene más del doble de lo que tenemos nosotros actualmente. Vale, ya estamos aquí finalmente, tío. Guau, chaval, vamos a conquistar en todo caso la Conchinchina. Let's go, tu momento ha llegado. Vietnam, vamos a irnos a Hon Quai. Vamos a bajar hasta Saigon, que en teoría debería darnos más workscore, ya que tiene 242.000 personas. Vale, y aunque sea complicado, podemos ganar esto. Simplemente hay que ser muy cautelosos y sobre todo atacar los ejércitos que sean más pequeños a los nuestros. Nosotros tenemos la ventaja de tecnologías, pero al tener muy poco manpower tenemos que ser muy cautelosos y ir con cuidado. Por ejemplo, aquí hemos agarrado palos este ejército. Perfecto, la cosa es acabarlos y perfectísimo, se acabó. Vamos a volver a tomar Don Quiao ahora. Ahora falta el ejército de Vietnam. Tiene 13 brigadas, chaval, contra nuestras apenas 4 o 5 brigadas. Vale, van a intentar tomar Saigon, la mitad de su ejército. Así que nosotros vamos a ir a por ellos también, una vez tomemos a Don Quiao. Y podemos lograrlo, let's go. Lo hemos conseguido, vamos nuevamente a Binh Long. ¡Vamos! Hemos acabado con la mitad de su ejército. Vale, vamos a intentar agarrar a palos a estos 24.000 soldados. ¡Buah, chaval! Eso sí que estuvo cerca, banda. Lo hemos logrado, pero apenas, tío. Acabamos con ellos por completo. Perfectísimo, a ver si se puede. Creo que vamos a lograrlo, banda. ¡Wow! Eso sí que estuvo cerca, tío. Vale, todavía han sobrevivido unos cuantos y creo que son todos. Y con esto Vietnam nos va a dar la paz. Let's go, otomanos. Espectacular, banda. Vamos a desmovilizar, crear generales, y este pequeño territorio nos va a venir bastante bien. Ahora sí toca ir a por dialismo. Y ahora mismo lo que me gustaría es tener incluso más población, ya que seguimos estando con muy poca población y sin subir nuestro ejército. Por lo tanto vamos a ir a por el Congo, que tiene, guau, chaval, prácticamente 800.000 o creo que casi 1.000.000 de población, que podemos aumentar solamente con un estado que está en esta zona. Así que vamos a justificarle y prepararnos para la invasión del Congo. Y ya tenemos el casus belli, estamos listos, nuestros barcos nuevamente están a punto de morir. Vamos a pedirle obviamente el Lower Congo, que es exactamente lo que necesito. Y tenemos que tomar esta provincia lo antes posible, chaval. Han llegado nuestros ejércitos ya, perfectísimo. Buah, chaval, eso sí que estuvo cerca. Casi se pierden los barcos. El Congo se va a rendir, señores. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué se rinde tan rápido? Bueno, varias son las razones. La principal es que obviamente tenemos varias tecnologías superiores a ellos. Así que se van a rendir y let's go, otomanos. Hemos duplicado nuestra población
en prácticamente nada de tiempo. Además, hemos logrado suplir las 6 brigadas que tenemos y también poder hacer unas 4 más que serán regalácticas. Y finalmente ya tenemos nuestros primeros 30.000 soldados, con los cuales vamos a invadir China. Así que vamos a llevarlos de una vez a Vietnam para preparar todo para la invasión de China. En este caso estoy yendo con 3 manowars, 4 fragatas, 2 están llegando más y un montón de transports. Vamos a justificar la guerra a China y vamos a declarar la guerra por el Casus Belli de The Man Concession. Y ahora sí que sí, vamos a posicionarnos con un 449 en nuestra armada imperial. Y nos siempre viene bien empezar en el estrecho de Taiwán. Vamos a ir viendo el ejército que tiene Taiwán en esta zona y le vamos a declarar la guerra a China por el... Y le vamos a declarar la guerra a China por Taiwán. Estamos listos. Vamos a ir a por Formosa. Perfectísimo. Let's go, otomanos. Nuestro grupo está más que preparado. Ahí estamos. Perfecto, chaval. Increíble. Ahí lo hemos agarrado a palos. ¿Podríamos ir a por los refuerzos? Tal vez no sea necesario todavía. Creo que con los 25.000 que están en esa zona podemos lograrlo. ¡Vamos! Justo a tiempo para la rebelión del Heavenly Kingdom. Esto va a facilitar un montón o no en las cosas. Hay que aprovechar, menos mal que no tenemos tanta infamia, así que tal vez podemos pedirle unas cuantas cosas interesantes a China. Pero primero hay que asegurar todo, así que vamos a acabar con este ejército primero que nada. Vale, y con esto tenemos ya Taitung. Vamos a ir ahora por Phenfu, que es esta pequeña isla que está en esta zona. Y a partir de este punto, aprovechando la situación y el atacar en el momento exacto, en este caso prácticamente 1851, vamos a ver qué es lo que más nos conviene. Y en este caso hay que tener muy claro que las dos cosas que más nos conviene es la cantidad de población y también que produce esa provincia. En este caso no podemos pedirle por ejemplo West Canton, ya que no es posible, pero podemos pedirle lo que es Manchu Fentian, que tiene increíbles recursos naturales y no tanta población. Y en este caso, lamentablemente no podemos pedirle mucho más, pero podríamos pedirle también King Yunnan, que son otros 800.000 de población. Y es una provincia de Precious Metal, lo cual es espectacular. Así que, de hecho, vamos a ir a por ellos, banda. Derrotar a China siempre es divertido. Vamos a pedirle King Yunnan, perfectísimo. Es bastante infamia, pero esto prácticamente nos va a posicionar entre los 20 mejores países del mundo. Y ahora sí estamos listos, justo a tiempo. Vamos a asegurarnos de tomar la mayor cantidad de provincias posibles. Y como podéis ver aquí, China, a pesar de que apenas tenemos War Score, se va a rendir. Pero vamos a ver si podemos pedir algo más. Parece que no, porque prácticamente la infamia ya no nos da. Así que, bueno, no está nada mal, la verdad, para hacer la primera guerra con China. Prácticamente vamos a multiplicar nuestro poder. ¡Guau, chaval! Voy a extremely rich, banda. Somos extremadamente ricos. Más de 1000 diario, tío. Increíble, chaval. Increíble. Y prácticamente 4 millones de población. Y ahora podemos hacer hasta 17 brigadas, banda. Y esta es la estrategia que quería enseñarlos. Hemos pasado del puesto 30 hasta el puesto 19. Vale, chicos, una vez haya pasado un poco de tiempo, ya podríamos simplemente dedicarnos a lo que nosotros queramos, como puede ser formar la Gran Colombia, o agarrar a palos a Brasil, o intentar conquistar Centroamérica, o el objetivo que vosotros queráis. También podéis ir a For África, que es lo más clásico que se conoce. Pero en esta ocasión, no, señores. Vamos a seguir quitándole cosas a China. Y sobre todo en un momento como es el Heavenly Kingdom, que bueno, es fuerte, pero claro que no es tan fuerte como lo es la dinastía. No tiene prácticamente ni un vasallo, ni siquiera salió con Corea o algo por el estilo. Así que será bastante fácil derrotar a la Heavenly Kingdom, ya que apenas tiene una sola tecnología y ya ha pasado tiempo. Así que vamos a quitarle algo más. Vamos a ir a por The Man Concession. Y tenemos el Casus Belli, justo lo que necesitamos. Vamos a pedirle Taiping Yunnan. Estamos listos. We are ready, guys. Vamos a por ello, vamos a ir a por esta gente de aquí, perfectísimo. Y vamos a mandar a los demás pibes a Hainan. Ya que tenemos mucha ventaja imperial, será cuestión simplemente de agarrar a palos a su ejército
Y eso sí, hay que moverse con muchísimo cuidado. Y tenemos que movernos con cautela, banda. Tener muchísimo cuidado. De hecho, vamos a hacer más ejército. Vamos a hacer full artillería, ¿os parece? Ya tenemos algo de Warscore, pero todavía no es suficiente. Wow, tiene una ventaja prácticamente absoluta. Vale, y vamos a mantener ahora nuestro ejército unido, banda. Más que todo para prevenir un ataque de los chinos, ya que son un montón, ¿no? Prácticamente 160 brigadas, banda. Lo que necesitamos es Warscore, todavía no tenemos ese Warscore, pero tranquilos. Vamos a esperar a que vengan la artillería. Vale, la mayoría de nuestra artillería ha aparecido en la misma Colombia, así que vamos a mandar nuestros barcos hasta Colombia para que traigan los refuerzos de artillería. Y con esto poder derrotar a los chinos, que todavía no hemos podido acumular mucho Warscore. Así que hay que tener cuidado, banda. Vale, dicho Vietnam está en guerra contra Reino Unido. No, esto es malo. Vamos a darle acceso militar para ayudarlos, ¿por qué no? Vale, tenemos Muzzle Water Rifles, ya la ventaja se hace mucho más notoria. Ahora vamos a ir a por Iron Water Artillery, a ver si eso nos puede ayudar incluso más. Y a ver si llegan los refuerzos lo antes posible para poder acabar con esta gente. Todavía no tenemos Warscore, pero no pasa nada. Acabaremos con ellos tarde o temprano. Vale, y finalmente llegaron los refuerzos. Vamos a atacar, señores. Nuestro momento ha llegado. Ahí estamos, agarramos a palos un grupo. El Perú quiere una alianza, let's go. Agarramos a palos otro grupo. Ahí estamos, perfectísimo, así me gusta. Buah, chaval, el artillero lo va a agarrar a palazos. Vamos a ir ahora por este grupo de aquí del norte. Vale, se quieren salvar. Vamos a bajar nuevamente. Y lástima que están jugando con Colombia, así que somos una república de los fuertes. Como podéis ver, se van a rendir. Han visto que ahora sí la van a tener muy complicada. Y bueno, como tenemos más infamia, no podemos pedirle nada más. O lo que podemos pedirle no valdría mucho la pena. Así que simplemente vamos a de la paz. Diamante y Pin Yunan. ¡Let's go, otomanos! ¡Buah, chaval! Y así obtenemos prácticamente 500.000 más de población. Y estamos a nada de ser potencia secundaria. Vamos a mandar un ejército pequeño. Podría ser la artillería o podría ser estos 19.000, creo yo. Aunque este ejército sí está muy bien armado, Vamos a mandar a los 19.000 a esta zona y el resto del ejército lo vamos a mandar con el barco. Y ahora el siguiente paso sería simplemente ir a por Vietnam para poder tener una salida al mar y sobre todo una muy buena zona para poder expandirnos a través de China cada 5 años con esta estrategia. Así que bueno, chicos, espero que os haya gustado el video de hoy. De esta manera tenéis que ir poco a poco debilitando China y pidiéndole cada vez más territorio. Esta es una estrategia que muchos conocen, pero no se habla demasiado. Casi siempre se suele ver la estrategia de simplemente tomar África e ir conquistándola poco a poco, porque básicamente es lo más popular. Y aunque esa estrategia podría ser un poco más difícil para los que recién están iniciando, creo que viene bastante bien, sobre todo si es que se aseguran Vietnam al comienzo, antes que Francia la ponga en su esfera de influencia. Y con ese ejército poder derrotar poco a poco a China. Ahora, con esta cantidad de ejército podremos fácilmente derrotar a nuestros enemigos que podemos tener en América. Hay otra estrategia que es tomar primero Corea y hay otra estrategia que es tomar Japón. Así que si os gustaría que les enseñe la estrategia con Corea o la estrategia con Japón, dejen su like. Así que bueno, chicos, espero que os haya gustado el video de hoy y nos vemos a la próxima. Adiós, hasta luego, chavos. Arigato, mando más.